Les saluda el doctor Carlos Rivera y estamos en el episodio 3 de Punto de Tesis. Vean, en la clase anterior vimos algunos fundamentos filosóficos, históricos de lo que es el constitucionalismo, pero especialmente nuestra Constitución. Sin embargo, no falta el alumno que diga, ¿y a mí qué me importa? Quiero saber del derecho guatemalteco. Bueno, sí importa, pero vamos a ver el derecho guatemalteco y estábamos hablando de cómo nace la idea de la supremacía constitucional. Ahora vamos a ver la supremacía en Guatemala y vamos a analizar la Constitución guatemalteca. Nuestra Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática son todos los derechos, es la razón, el porqué, pero especialmente los fines que persigue el Estado. Todo lo que tiene que proteger, todo lo que está en la cultura guatemalteca, en nuestros valores y lo que nosotros estimamos debe cuidarse. Y la parte orgánica es lo segundo, pues obviamente se refiere a la estructura del Estado. ¿Cómo está estructurado el Estado? Y para efectos prácticos, en el título 1 de nuestra Constitución y el título 2 está contenido la parte dogmática, pero se diferencian en un punto específico. Que en el título 1, como lo decía en el capítulo 1 de esta serie, se refiere a la persona humana, fines y deberes del Estado. Y el título 2 a los derechos humanos. Aquí hay un tema para diferenciarlos muy importante. Porque para interpretar algo, nosotros tenemos que hacerlo cuidando los fines y deberes del Estado. No tiene sentido que nosotros hagamos una interpretación constitucional que no cumpla con ese requisito, porque es el propósito de la Constitución, es la declaración de nuestros constituyentes, lo que ellos encontraron que era valioso y por lo cual debe existir el Estado de Guatemala. Así es que esa es una diferencia entre el título 1 y 2. ¿Y por qué este título primero, que se refiere a la persona, fines y deberes del Estado, para mí es las primeras normas de interpretación constitucional que deben de tenerse en cuenta? Por simple lógica, porque no hay manera diferente de hacerlo. Sin embargo, también hay que tener en consideración todo los derechos humanos. Pero ahí viene una gran diferencia, porque los derechos humanos nacen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Nacen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Nueva York, precisamente por la Organización de Naciones Unidas, que como la Liga de Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, fue una liga que estaba más basada en intereses, y a pesar que Woodrow Wilson hizo unas declaraciones de derechos que debían ser inviolables con el objeto de preservar la paz en el mundo, que es tan importante para que podamos vivir, para que podamos tener acceso a la justicia, a calidad de vida, necesitamos una paz mundial. Y eso lo había hecho la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, que se creó como corolario de esa Primera Guerra, pero sin dientes. Y entonces decidieron, necesitamos en Naciones Unidas. Cuando nace Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dice, esas declaraciones tienen que ser válidas para todos los países que integren la Organización de Naciones Unidas, porque eso es lo que nos va a permitir paz. Y de ahí nacen los derechos humanos como tales, porque esa es una creación, obviamente, es una creación, pero no es una invención del aire como pretendía un español que vino a Guatemala hace algunos años. Dice, nosotros inventamos, sí, no lo inventaron, lo articularon apenas, porque las cosas que alguien dice yo lo inventé, yo tengo derecho casi que a destruirlo o a inventar una cosa diferente, pero no es así. Todo tiene un fundamento, una historia, un desarrollo y un porqué. Porque a fin de cuentas debemos dejar de ser esencialistas, y el Estado no es qué es el Estado, sino debemos de pensar para qué es el Estado, para qué le sirve al ser humano el Estado. Y ahí está el título 1 de nuestra Constitución, cuando planifica para qué es el Estado, cuáles son los fines y deberes del Estado de Guatemala. Maravilloso, maravilloso. Pues estos derechos humanos es una concepción que varía un poco y varía un poco de los derechos fundamentales del hombre.
Mire, en temas de derechos y de valores, pues se decía que David Ricardo había en economía dado la fórmula ya final de por qué valen las cosas, porque aunque ustedes no crean, es muy importante, unas grandes discusiones. Otro día lo vamos a hablar con más profundidad. Sin embargo, antes de David Ricardo, Thomas Hobbes también lo había aclarado unos 200 años antes, en 1640 más o menos, cuando escribió El Leviatán, una obra maravillosa que está superficialmente calificada y todos, pues obviamente hay que temerle a Leviatán cuando ese monstruo que él hace la comparación con el Estado se yergue en contra de los individuos. Sí, es cierto, existe eso, pero hay cosas, él creó esa figura a ese nivel, pero hay cosas maravillosas que nos negó, y de ahí el valor de las cosas. Pero más allá del valor de las cosas, los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo a través de la historia, como que todo el derecho coincide, que los valores principales por el cual el hombre existe, debe existir y debe luchar son los derechos fundamentales, que es la vida, la libertad y la propiedad individual exclusiva. Vamos a hacer después un análisis de esos 3 derechos fundamentales comparados con los derechos que establecen nuestra parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero son los derechos fundamentales. Sin esos vamos a tener desorden, vamos a tener destrucción, avasallamiento, y eso es grave para un país. Bueno, no debemos poner en juego nunca nuestra libertad. Pero antes de entrar en estos temas, porque aquí vemos la parte dogmática y la parte orgánica es la parte organizativa del Estado. Muchas constituciones no han tenido en cuenta la parte dogmática, solo la parte de cómo se organiza el Estado, porque esto se ve en tipología constitucional. Pero ¿será realmente una constitución completa como el Estatuto de Gobierno guatemalteco? ¿Por qué no le decimos constitución? Ya tuvimos una experiencia aquí con la creación del Estatuto Fundamental de Gobierno de Guatemala. Interesante, porque teníamos cómo funcionar, pero no estaba ahí contemplado todos los valores, toda la cultura guatemalteca. No se había hecho un esfuerzo por ponernos de acuerdo en cuál eran los valores más importantes que ya subyacían, ya sobreviven, ya existen en el país, en nuestra nación, en nuestro estado de Guatemala, y que nos dan cohesión. Había que ponerlo en blanco y negro. Esa fue la función de la constituyente, que culminó con la constitución que tenemos vigente hasta el día de hoy, que no la hemos conocido ni trabajado como debe ser. Bueno, entonces vamos a la supremacía constitucional. En Guatemala, nosotros a veces cometemos un error. Yo oigo a mucha gente decir, mire, es que los tratados son superiores a la Constitución, por lo que dicen los artículos 44 y 46 de la Constitución. Y no dicen eso, no dicen eso. Fíjense ustedes, los artículos 44 y 46 de la Constitución nos dicen, ya les digo, para que podamos estar de acuerdo completamente. El 44 se refiere a derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución, fíjese, no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular, y serán nulos ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. O sea, tenemos que poner eso en cuenta. No coliden, no chocan, no hay una antinomia jurídica. No. Por otro lado, el artículo 46, que es el que más confunden, pretendiendo poner por encima de la Constitución tratados internacionales, porque dice preeminencia del derecho internacional, Se establece esta parte también
la misma Constitución tiene una norma interpretativa que dice que todos los epígrafes no se consideran. Hay que leer, solo vale realmente para interpretar la Constitución. El epígrafe es solo para dar una indicación, es un título que le pusieron al artículo, pero no va al contenido del artículo. Dice el artículo 46: se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Pero ese derecho interno, ya vamos a ver que muchos dicen, el derecho interno también es la Constitución, entonces es superior a la Constitución. No es cierto, porque la Constitución en otros artículos es muy claro en establecer la supremacía constitucional. Es muy clara y establece sin lugar a dudas la supremacía constitucional. Entonces aquí, ¿cómo tenemos que interpretar ese derecho interno? Como todas las normas que no sean constitucionales. Fíjense lo que dice, y estas obligaciones que impone la Constitución a los poderes del Estado y a sus titulares. Vamos a leer para eso el artículo 138, primer párrafo de la Constitución. Fíjense. 138, primer párrafo. Si me pueden acompañar con su Constitución sería maravilloso, porque de eso se trata, de reforzar el conocimiento. Porque dice 138. Aquí estamos ya. Dice el artículo 138. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Así dice. Miremos lo que dice el artículo 175. También, por favor, apúntenlos porque es importante. El artículo 175 dice: jerarquía constitucional. Se refiere a la jerarquía, no hay lugar a dudas. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Aquí ya vemos que ya va afinando el lápiz en la jerarquía normativa, como les explicaba en el episodio anterior. Pero no deja lugar a dudas este artículo 175 que nos habla de la jerarquía constitucional, pero también en eso mismo les voy a regresar al artículo 46 que hablábamos anteriormente, y es que si los tratados y convenciones tienen que ser aceptados y ratificados por Guatemala, y que tienen preeminencia del derecho interno, es aceptados y ratificados por el Congreso de la República, como lo establece el procedimiento. O sea, volvemos a caer en la supremacía constitucional. Pero sigamos analizando. Porque le pone obligaciones a cada uno de los poderes del Estado. El artículo 183, sin ir muy lejos, dice: funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, la número 1, literal A: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esa es la primera función del presidente de la República. Vamos al artículo 204. Ya cambiamos. Y aquí ya vamos a otro poder, al organismo judicial. Y dice: condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán
obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Clarísimo. El organismo judicial no puede poner ahora, pues hay teorías nuevas del constitucionalismo aplicables a otros países que traen problemas muy graves y que los vamos a ver con detenimiento posteriormente. Sí, pero en Guatemala, ningún juez, ningún magistrado puede hacer prevalecer cualquier tratado o cualquier otra norma encima de la Constitución. Lo dice claramente, lo vuelvo a repetir. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Artículo 204. Y vamos al artículo 268. Para abundar, para ver, y ustedes pueden de repente encontrar más, porque aquí en toda la Constitución vamos a observar nosotros esa primacía constitucional. Dice el artículo 200, funciones esenciales de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Esto de jurisdicción privativa no está puesto por casualidad. Esto implica que si la ley no le otorga, si esa ley constitucional que le da vida a la Corte de Constitucionalidad o la Constitución no le otorgan una facultad específica, ella no puede ir más allá, porque estaría invadiendo funciones de un poder judicial, de un poder del Estado. Y entonces por eso es privativa, porque se circunscribe para ese solo efecto. Y dice, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, como actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Casi le da una porque dice con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas. Ahí está la jurisdicción privativa, porque le da un poder como el de los demás organismos del Estado. No es poder del Estado, pero le da un poder, y aquí mismo lo dice, como colegiado activo, con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia, que ya sabemos que no puede sobrepasar lo que dice la Constitución de la República, porque estos son los controles interorgánicos entre los organismos del Estado, porque aunque no sea poder, no lo podemos dejar como que se constituya en un poder constituyente y que pueda hacer lo que le da la gana. No es cierto. Aquí está claramente en el artículo 268 de la Constitución, y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Pues eso, tenemos también el artículo 274 que no nos da tiempo para analizar en este episodio del día de hoy, pero vemos que la jerarquía constitucional en Guatemala es válida, es importante, fundamental, y que sin eso, pues el orden constitucional estaría destruido. El mismo Hans Kelsen nos habla de que una norma inferior le da validez la norma superior. Y aunque él se equivocó, porque es otra cosa, yo no sé por qué en Guatemala pues le damos validez a todo el texto y tratamos todo el texto de la teoría pura del derecho, cuando el mismo Hans Kelsen dijo que se había equivocado y que por necesidad había creado algo tan valioso y que nos sirve de piedra angular para entender la normativa de un país. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Los veo en el próximo episodio, así que cuídense, a seguir estudiando, a seguir penetrando nuestra Constitución y los secretos de nuestra organización social. Bendiciones.